Buenas tardes. Nuestro equipo conformado por Nick Cáceres, Karina Escanilla, Solange González y yo, Valentina Castillo, vamos a estar presentando acerca del trastorno límite de la personalidad y la disfunción del sueño. Esto se va a tratar de una revisión sobre su interrelación psicopatológica. Y nosotros tomamos de base 5 artículos, todos son en inglés, y todos tratan de el TLP y su relación con el sueño, un sueño positivo, un sueño negativo, que estaremos desglosando de ahora en adelante. Bueno, como primer artículo en español se llama Una perspectiva teórica sobre el papel del sueño en el trastorno límite de la personalidad desde un factor causal hasta objetivo de tratamiento. Bueno, este artículo es una revisión narrativa enfocada en cómo la regulación emocional en personas con TLP se ve afectada por un inadecuado descanso, lo que llega a impactar significativamente en la vida del usuario, de manera negativa, claro, exponiendo factores que podrían llegar a influir, como una mala rutina de sueño, una mala rutina como nocturna, una aplicación farmacológica inadecuada, entre otras, y también nos ofrece enfoques de tratamiento que podrían llegar a ser útiles. El punto central de este artículo es la discusión entre el TLP, la regulación emocional y el sueño. Nos dice que el TLP posee una dificultad para manejar la regulación emocional y esta dificultad aumenta cuando el individuo no tiene un descanso adecuado. Esto porque nos comenta que el sueño sirve como un regulador emocional. Entonces, alguien con TLP que tiene dificultad para regularse emocionalmente, le sirve mucho como el descanso nocturno adecuado, pero si tiene un sueño fragmentado, esta emocionalidad no se puede como regular en la noche y esto lo hace ser más inestable al día siguiente. Y también nos ofrece tratamientos que estaría la terapia cognitivo-conductual orientada en el insomnio y también está la implementación farmacológica para la actividad noradrenérgica nocturna excesiva. El artículo número 2 está escrito por De Jong y Tucker y se llama en español Las características del trastorno de personalidad límite y el riesgo suicida, el rol mediador del insomnio y de las pesadillas. Entonces, muy a grandes rasgos, esta investigación busca evaluar la relación entre el trastorno límite, el riesgo suicida y el sueño se enfoca principalmente en el insomnio y en las pesadillas. Para esta investigación se usa una muestra de 281 participantes, a los cuales se le aplican diversos instrumentos de medida, diversas escalas, como cuestionarios, por ejemplo, del ámbito demográfico, del ámbito de personalidad, del ámbito de sueño y de riesgo suicida. Y este artículo muestra una relación significativa entre todos estos factores. Los puntos centrales son tres principalmente. El primero tiene que ver con la relación entre el riesgo suicida y el trastorno límite. Entonces, como primer punto, se mantiene el riesgo suicida y el trastorno límite como relaciones mutuas importantes, independiente de la relación con el insomnio y las pesadillas. Y aparte, a través del insomnio es una relación positiva, pero esto no es así con las pesadillas. Por otro lado está el enlace entre la regulación emocional y el insomnio, que se vuelve relevante en base también a estudios anteriores de estas mismas personas y muestra que la regulación emocional, bueno, tiene una relación con el insomnio tal como se mencionó y aparte que es un componente clave para el trastorno límite. Y por último está la vivencia del sueño, que muestra que a lo largo del tiempo, cuando las personas con trastorno límite van avanzando y van siendo tratadas, la calidad del sueño y su relación en el día a día como consecuencia de su sueño va mejorando. El tercer artículo tiene como nombre en español Pesadillas en el trastorno límite de la personalidad, una revisión narrativa. El artículo es una revisión narrativa sobre la relación entre las pesadillas y el trastorno límite de la personalidad que recopiló un total de 99 estudios entre el año 1990 y el 2022. El objetivo fue analizar cómo las pesadillas afectan a la regulación emocional, la impulsividad y el riesgo de suicidio y las autolesiones en personas con trastorno límite de la personalidad. Dentro de los hallazgos principales, primero está la alta prevalencia, que el 50% de las personas con trastorno de personalidad limítrofe reportan pesadillas comparado con del 1 al 10% de la población en general. Asimismo, el 63%
presentan al menos un problema de sueño y el 66% sufren consecuencias diurnas. Perdón. El impacto emocional. Existe una relación bidireccional. Las pesadillas aumentan la desregulación emocional y la ansiedad nocturna puede favorecer su aparición. Esto genera un ciclo negativo de activación emocional, dificultades para regular emociones durante el día. Asimismo, también hay una relación con la suicidabilidad y las autolesiones, puesto que aunque hay poco estudio específico, la literatura sobre otros trastornos como depresión y trastorno de estrés postraumático muestra una clara asociación entre pesadillas, insomnio y riesgo suicida, aunque en el TLP el insomnio parece ser un predictor más fuerte del riesgo suicida que las pesadillas. Y la diferencia con otros trastornos es que el continuo de las pesadillas en el trastorno depresional limítrofe no es necesariamente traumático, como ocurre en el trastorno de estrés postraumático, pero la angustia y la ansiedad asociadas son más intensas. Por último, dentro de las opciones de tratamiento hay una poca evidencia específica sobre cómo tratar las pesadillas en el TLP y algunas terapias han demostrado resultados prometedores en otros trastornos, como la terapia de ensayo de imágenes, IRT, que es útil en el trastorno de estrés postraumático, y en la terapia cognitivo-conductual, asimismo que sirve más para el insomnio que para las pesadillas. Bueno, continuando con el artículo 4, su nombre en español es Registros del sueño en personas con trastorno límite de la personalidad antes y después de la terapia para el trauma. Esto se trata de un estudio que tiene el objetivo de investigar la efectividad de la terapia por trauma mediante la terapia narrativa expositiva, se le dice NET en inglés, en la cantidad de sueño, esto quiere decir el tiempo total del sueño, y la continuidad del sueño, esto quiere decir la eficiencia del sueño y de despertares. Esto lo aplica en pacientes con TLP y trastorno de estrés postraumático comórbidos, evaluando desde el comienzo, que sería la semana 0, en el proceso, que sería la semana 4, y al final, que es, si no me equivoco, no, en efecto es 6 meses después, y nos concluye que obtuvieron positivos resultados. Entonces, de los puntos centrales existe esta pregunta de si efectivamente la terapia narrativa funciona en personas con TLP y TEPT, y la respuesta es sí, dado que se ha comprobado que en casos de trauma la exposición paulatina da buenos resultados, que esto fue lo que pasó en el estudio. Las personas participantes tenían una sintomatología grave en un comienzo y 6 meses después se vio una mejora. Esta mejora también se vio reflejada en su descanso, que también se vio reflejado en su avance en terapia. Y también se recalca la utilidad del estudio. Este estudio fue útil con una muestra relativamente pequeña, pero que da paso a que otras investigaciones puedan profundizar en ese tema, que también se hace énfasis en que no hay mucho estudio acerca del TLP y el sueño, el cómo afecta un mal descanso, y se confirma que un buen descanso gracias a un buen descanso se obtienen mejores resultados en el avance del paciente en lo que respecta a la psicoterapia y su propia sintomatología. Bueno, respecto a lo que el artículo 5 menciona, partiendo con que el estudio se llamó Insomnio en pacientes con personalidad borderline, que fue un estudio que hizo Van Eck y otros autores en el año 2021. Bueno, y respecto a la síntesis, fue una revisión narrativa de 71 artículos realizados entre 1980 y el 2020, que busca más o menos explorar la relación que tiene el trastorno límite de la personalidad con distintas parasomnias, principalmente con el insomnio, pero también se menciona, por ejemplo, las pesadillas. También se incluyen aspectos como la prevalencia, la etiología de los trastornos del sueño y el TLP, mecanismos implicados del sueño y también algunos efectos del tratamiento. En cuanto a lo que son los puntos centrales, bueno, los autores mencionan una alta prevalencia de trastornos del sueño en personas con TLP. En realidad es un espectro porque muchos artículos de la recopilación mencionan que es desde un 5% y otros que mencionaban incluso hasta el 45%. Por tanto, no existe como un consenso entre autores, la verdad, pero se mueve en ese porcentaje, lo cual igual es muchísimo, afecta casi a la mitad de la población con TLP. Por otra parte, las formas más comunes de perturbación del sueño se vendrían siendo el insomnio, las pesadillas y también la apnea obstructiva del sueño. En cuanto a lo que es el insomnio, bueno, altera un poco lo que es la arquitectura del sueño, modifica la fase REM, es decir, afecta igual de manera que disminuye el sueño profundo de la persona
Y esto terminaría siendo de forma negativa en lo que es la regulación afectiva de la persona con TLP, porque se afectan mecanismos homeostáticos y también circadianos del sueño. Por otra parte, en cuanto a las pesadillas, se asocian a experiencias de trauma infantil. Esto también viene, o sea, se incluyen en los síntomas de disociación y también se vincula a una carga de psicopatología mucho mayor. Por otra parte, también se observa que la presencia de pesadillas infantiles puede incidir en un riesgo futuro de desarrollar trastorno límite de la personalidad. Bueno, el conjunto de todas estas cosas exacerban síntomas nucleares de lo que es el TLP, como por ejemplo la desregulación emocional, también los problemas a nivel de cognición social y también las dificultades del autocuidado para la persona. En ese sentido, los autores llegan a la conclusión de que las terapias que se utilizan para tratar el TLP deben incluir también aspectos donde se pueda mejorar la higiene del sueño, por ejemplo, o terapias enfocadas en los trastornos del sueño específicamente para que la persona pueda mejorar su calidad de vida finalmente. Ahora tenemos una tabla comparativa entre los 5 artículos que muestran las semejanzas y las diferencias que encontramos sobre estos y entre estos. En primer lugar, se muestra una relación entre las distintas alteraciones del sueño, ya sea insomnios, pesadillas o los cambios en la arquitectura del sueño, con la regulación o en este caso la desregulación emocional, y todo esto asociado al trastorno límite. Por otra parte, se menciona que la tasa de trastornos del sueño es mucho más alta y es mucho más frecuente encontrar trastornos del sueño en personas que presentan el trastorno límite de personalidad a personas que no lo presentan o a la población general. También se destacan modificaciones en el sueño REM, alteraciones relacionadas a la continuidad del sueño, si se despiertan mucho en la noche, si mantienen el sueño durante la noche y también asociados como al despertar. Y por último, perturbaciones en el ciclo circadiano. Por otro lado, tenemos que las alteraciones del sueño pueden ser mediadores entre el riesgo suicida y el trastorno límite, como que pueden afectar, por ejemplo, en este caso el insomnio, en la relación entre el riesgo suicida y el trastorno límite. Y por último, se muestran y se presentan y se proponen también tratamientos como por ejemplo, no sé, el tratamiento cognitivo-conductual para poder relacionarse, para poder trabajar con las personas con TLP que tienen trastornos del sueño y dificultades asociadas al sueño. En relación a las diferencias, algunos trabajos describen las alteraciones de sueño de manera narrativa, mientras que otros incorporan mediciones precisas, puesto que hay una diferencia significativa entre estudios cualitativos y estudios con mediciones objetivas. Weinhold et al. Menciona que, bueno, que en contraste en ese estudio se utilizó la polisomnografía para medir parámetros como la latencia de sueño, eficiencia y número de despertares, lo que permite una evaluación más objetiva de los efectos terapéuticos sobre la calidad del descanso. Tomando la metodología de los tipos de muestras, las diferencias metodológicas también incluyen los hallazgos y su aplicabilidad. En estudios de Chong y Tucker se utilizó un muestreo vía Amazon Mechanic Turk, lo que permitió obtener datos de una población más diversa, pero con menos control sobre las variables clínicas. Asimismo, en el estudio de Weinhold et al. Se utilizó una muestra clínica de 45 pacientes con TLP y trastorno de personalidad, o sea, trastorno de estrés postraumático, perdón, evaluando directamente el impacto de la terapia de exposición narrativa, NET. Gracias a eso, los resultados tienen mayor precisión en términos de efectos terapéuticos. Y también dentro de las revisiones narrativas, estos estudios no trabajan con una muestra específica, sino que se basan en la revisión de la literatura, perdón, lo que analiza múltiples investigaciones previas sin realizar mediciones directas. Por ende, solamente en los dos anteriores artículos que mencioné existe una diferencia en la metodología y los tipos de muestras. Por último, el foco temático, que algunos estudios son específicos versus que otros son más amplios. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos estudios se enfocan en aspectos muy concretos del sueño, mientras que otros adoptan una perspectiva más global.
Por ejemplo, el estudio de DeJong y Tucker analiza específicamente el papel del insomnio y las pesadillas en el riesgo suicida del TLP. Aunque ambos síntomas están presentes, los resultados indican que el insomnio tiene un peso más significativo en la predicción del riesgo suicida. Por otro lado, el estudio de Veloradrova et al. En 2023 profundiza en la alta prevalencia de pesadilla en el TLP y en cómo su intensidad emocional se diferencia de las pesadillas de otros trastornos, como el trastorno de estrés postraumático, donde el contenido suele ser más traumático. Y para finalizar, en los estudios de Van Triguet et al. Y de Vanek et al. Tiene un enfoque mucho más amplio, pues analiza la relación entre el TLP y el insomnio desde perspectivas neurofisiológicas y clínicas. Se examinan alteraciones en la arquitectura del sueño, específicamente en REM y sueño profundo, y cómo influye en la sintomatología emocional. Bueno, y aquí está la bibliografía, que también están las referencias que utilizamos en el informe. Y por último, queremos agradecerle por su atención, profesor. Muchas gracias.